Salvador Millaleo. Salvador Millaleo. Académico de la Facultad de Derecho de la Chile. Sí, del Consejo de Observadores. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Nos encontramos en una nueva edición de Cero a la Izquierda, como es habitual, con Ricardo Camargo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también candidato a diputado por el Frente Amplio. Y hoy día nos acompaña también Salvador Millaleo, académico también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ex miembro del Consejo de Observadores, Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente, para conversar sobre uno de los temas que tiende a transformarse en prueba fácil para las candidaturas en periodo electoral, una agenda que tiene una profundidad y una complejidad que arrastra décadas de injusticia, pero que tiende a abordarse de una perspectiva terrorismo sí, terrorismo no, y como muchas otras problemáticas de larga data en Chile, se transforma o se reduce a una agenda de seguridad. Estamos hablando del conflicto chileno, del Estado chileno con el pueblo mapuche, y de eso vamos a estar hablando hoy día en este primer bloque con Salvador. ¿Cómo has visto tú las respuestas, digamos, de las diferentes coaliciones políticas ante la encrucijada que atraviesa hoy día el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, y en particular la recepción que tiene desde la ciudadanía el conflicto que se ha ido construyendo mediáticamente en torno a este eje? Bueno, es cierto lo que tú dices, esto se ha reducido a esta idea del conflicto, que se conoce como conflicto mapuche, como para señalar de que el problema, el factor complicado es que existen los mapuches, y que es un problema de seguridad, un problema de hechos violentos, de terrorismo para algunos. Eso, por cierto, ya te da un índice de cómo la sociedad chilena ha visto, sobre todo cómo las élites chilenas han visto tradicionalmente la relación de los pueblos originarios con el Estado, sobre todo con el pueblo originario más importante o más grande en número, que es el mapuche. Sin embargo, creo que hemos llegado a un punto donde aquí se ve muy claramente la disyuntiva ideológica, porque antes era mucho más fácil, pienso yo, hacer esta categorización de los mapuches como terroristas, como violentos, y había un consenso más transversal de las élites en ese sentido, y por lo tanto estos temas no eran temas realmente de campaña. Si uno revisa la campaña pasada de Michelle Bachelet contra, en fin, Evelyn Matthei, este tema fue marginal. Y yendo hacia atrás uno ve, y estos eran temas que se trataban de la misma manera, como temas de seguridad, pero con bastante menor importancia, porque aquí se está transformando en uno de los temas centrales de la campaña. Y eso tiene una oportunidad en la medida que está ideologizando, está mostrando las grandes diferencias en cuanto a cómo pensamos la relación del Estado con los pueblos originarios, que en el fondo es un problema de democracia, es decir, cuán profunda y real, cuán verdadera es esta democracia. Y ahí ha habido posiciones que inesperadamente han sido mucho más claras en el sentido de oponerse a que se designe al pueblo mapuche como terrorista, a que posiciones más claras en el sentido de que Chile ya no puede ser un país monocultural, mononacional, tiene que ser un país plurinacional, y esto es inesperado. O sea, no, la verdad, de los miembros de los pueblos indígenas, independientemente de sus sensibilidades y posiciones, estamos sorprendidos de que haya habido estos pronunciamientos, que existe esta centralidad, y esto por supuesto delata cómo las élites han manejado y bien esto, pero también creemos que es una oportunidad. Salvador, gracias por venir a este panel, porque creo que la discusión sobre el mal llamado conflicto mapuche, como tú bien dices, creo que no solamente está hoy día presente en las candidaturas presidenciales, como es evidente. Veíamos recién ayer al expresidente Piñera en Tolerancia Cero hablar de este tema, simplemente de la perspectiva, comillas, delincuencial o terrorista, ¿no? Que es lo que más tributa, lo sabemos, para los discursos de derecha, que con eso, bueno, ganan una supuesta adhesión fácil a sus perspectivas políticas. Lo veíamos la semana pasada con Osandón, cuando él decía simplemente que si correspondía pasar bala, había que pasar bala. Entonces son los discursos fáciles o facilistas de la derecha. Pero yo quería llevarte también a un tema que tú tocaste recién en tu intervención, y que dice relación con una cuestión que está de fondo
nombrada hoy día, no sé si tú coincides, cada vez más por los candidatos presidenciales, por la élite política, por la intelectualidad académica, pero poco descifrada, me parece a mí, poco analizada, que es el problema o el tema de la plurinacionalidad. Porque sabemos que este es un discurso, por ejemplo, nosotros tuvimos acá a Huenchimilla, también, que es el ex intendente de Temuco, de la 9ª región, que insistía también en el tema de la plurinacionalidad. Hemos visto varios candidatos presidenciales adhiriendo a la plurinacionalidad, pero no se entiende mucho efectivamente qué quiere decir con la plurinacionalidad. Entonces quería preguntarte desde la perspectiva de tu adscripción y el conocimiento que tú tienes del pueblo mapuche en este caso, ¿cómo adhieren ustedes al tema de la plurinacionalidad, entendiendo, al menos como yo lo veo, que la plurinacionalidad supone un reconocimiento de algo que pudiera ser contraintuitivo, o sea, que va contra el sentido común de los chilenos, que es que en Chile, el que llamamos Chile, existen varias naciones habitando el territorio. Y moverse, por ejemplo, desde la denominación chileno a la denominación los que habitan Chile, pareciese una batalla también cultural, no solamente política, ideológica, sino también cultural. Entonces me gustaría que pudiéramos conversar un poquito más del tema de la plurinacionalidad, a riesgo de caer en discursos un poquito académicos quizás. Sí. Perdón. Bueno. Sí. No, que con el concepto de plurinacionalismo, plurinacionalidad, ha sucedido algo bastante sorprendente. Que es que era un discurso considerado como radical, como marginal, hasta hace 3 años atrás, o 2 años atrás, uno se pone así bien estricto. Bien de moda. Claro, y que de repente está a la moda, podríamos decir que de repente ciertos personeros o ciertos líderes políticos hablan de plurinacionalidad. El intendente Huenchumilla, desde luego, pero 2 candidatos presidenciales muy fuertes, muy populares, en el caso de Beatriz Sánchez, de Alejandro Guillé, tienen un pronunciamiento a favor de la plurinacionalidad, pero no solo ellos, pues la Iglesia Católica sacó una carta pastoral difundida hace poco, y ellos, independientemente que uno puede pedirle diciendo, bueno, ¿qué hay de consecuente en esto? Pero hay un pronunciamiento de la Iglesia, un desplazamiento de sus posiciones hacia la plurinacionalidad. Entonces se va generando una corriente con viento a favor de la plurinacionalidad, y sin embargo surge esta pregunta, bueno, ¿y qué es? ¿En qué consiste? Y esto es algo que tiene que ver con cómo se construye un proceso político. Tal como sucede con otros movimientos sociales, cuando, por ejemplo, el movimiento estudiantil, repensar la educación pública, esto fue un proceso, a partir del cual, o que es parte de un rechazo a algo que no está funcionando, para ir generando conceptos más claros, alternativos, una educación pública, una educación inclusiva, gratuita, en fin, que tuviera elementos. Esto es un proceso. Con el plurinacionalismo está sucediendo lo mismo. Se derrumban las fronteras de lo que era imposible, se corre ese cerco, se genera la oportunidad a partir de este uso público, ya sin la vergüenza, sin la restricción de qué es plurinacionalismo, y se le empieza a dar un contenido. Y aquí el movimiento indígena todavía está empezando a darle contenido. Entonces uno puede decir, desde la perspectiva técnica o académica, uno podría decir hay ciertos contenidos claros. Políticamente, en todo caso, habría que reconocer que este es un proceso que está empezando, y está ocurriendo con esto lo mismo, está en disputa, sí. Es un significante vacío, diríamos los académicos, que a lo mejor no mucha gente entienda, no sé, eufemismo, o si usted quería, pero significa que es un concepto que todavía está por construirse políticamente. Académicamente uno podría decir que existen claridades, que un país plurinacional, que el plurinacionalismo es un concepto político-jurídico, que tiene que ver con la vieja noción de soberanía, o este triángulo que construyeron los franceses en la modernidad, entre soberanía, nación y constitución. Es decir, que la soberanía la tiene el pueblo, que es una nación, una sola nación, y esto se expresa al momento de darse una constitución y construir todo un sistema. Este triángulo, construido por Rousseau, por Sieyès, etcétera, se ha ido quebrando en el mundo, porque se entiende que esta idealización no era cierta ni en Europa, donde nació, y menos en el resto del mundo al extenderse la democracia, porque esto choca directamente con las exclusiones, por ejemplo, los siglos de exclusión que significa el colonialismo, la destrucción de los mundos de vida de los pueblos indígenas, y sin embargo la persistencia de los pueblos indígenas como formas de vida con instituciones propias y diferentes. Entonces esto significa que
en un momento donde la humanidad quiere valorar la diversidad, entonces emprende un rumbo distinto, que es generar acuerdos constitucionales, donde en lugar de asimilar forzosamente a estos pueblos sometidos, subordinados, trata de acomodar esta diferencia, reconocerla. Es un nuevo enfoque que es parte de los grandes cambios que han sucedido en la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, tal como el empoderamiento de las mujeres, tal como nuestra sensibilidad, digamos, respecto de la naturaleza o de los animales no humanos, en fin, y un conjunto de otros problemas comunes que tenemos, esta idea de que si no reconocemos un estatus dentro de nuestra sociedad de derechos políticos para los pueblos indígenas van a desaparecer, y con ello el conocimiento tradicional, su cuidado a la biodiversidad, etcétera. Y por eso que se han instalado en el mundo diversos regímenes que acomodan constitucionalmente, y acomodar significa, en lugar de aplastar y ningunear o digamos negar que exista esta diferencia, reconocer derechos políticos colectivos para los pueblos indígenas, partiendo por la autodeterminación. Todos los países que reconocen autodeterminación son plurinacionales, aunque se llamen así explícitamente, como el caso de Bolivia y Ecuador, o que no se llamen así, pero que reconozcan la autodeterminación. Por ejemplo, México reconoce la autodeterminación y se llama pluricultural, pero reconoce la autodeterminación. Canadá tiene acuerdos de autonomía, tiene más de 33 acuerdos de autonomía, autogobierno, con sus primeras naciones. Estados Unidos desde 1830, incluso reforzado por una ley del mismo Richard Nixon en 1970, tiene la soberanía tribal, donde reconoce una soberanía limitada interna de los pueblos, de los nativos americanos dentro de Estados Unidos. Y así el Tratado de Waitangi en Nueva Zelanda, para no hablar de tantos otros ejemplos más cercanos. Entonces, existe una experiencia internacional de reconocer derechos políticos como colectivos para los pueblos indígenas, y esto es plurinacionalismo, eso es un sentido jurídico-político, y eso es lo que quieren acá los pueblos indígenas. Pero, por cierto, esto tiene que discutirse, qué forma de autonomía, cómo construir la autonomía, con qué límites, desde cuándo, qué controles, qué frenos y contrapesos, cómo las autoridades tradicionales van a obtener poder del Estado, en fin. Sí, y fíjate que escuchando tu reflexión, que es una reflexión evidentemente que da cuenta de cómo el tema de la plurinacionalidad está recogido en varias experiencias históricas y en sus consagraciones jurídicas y constitucionales, uno se da cuenta, algo que también hemos repetido mucho en este programa, lo repetimos cuando vino Francisco Guanchumilla, que el que está atrasado y que está en realidad décadas atrás en la consagración y el reconocimiento de sus pueblos originarios que existen en Chile y existen muy potentemente, y después voy a introducir otro tema respecto a eso, es Chile. Es decir, cuando uno escucha al expresidente Piñera diciendo ayer en Tolerancia Cero que los mapuches son chilenos, y tiene que ser chileno, uno se da cuenta que finalmente él no entiende esto que tú estás relatando, que los países hoy día se están moviendo por razones de riquezas culturales, históricas, de convivencia política, a un reconocimiento múltiple de distintas identidades que habitan sus países. Evidentemente, y eso uno lo entiende, ¿no? Uno no le puede pedir a las personas comunes y corrientes un entendimiento inmediato de aquello, ¿no? Pero a las élites políticas al menos uno esperaría que tuviesen una mayor adhesión, una mayor sensibilidad a esto que ha pasado también en parte importante del mundo occidental, que tiene distintas realidades étnicas e identidades culturales. Pero ahí yo instalo un tema adicional. A propósito de que nosotros somos con Valentina candidatos a diputados, ¿no? Entonces uno se encuentra, yo por lo menos en alguna de las comunas que pretendo representar, Pudahuel en particular y Quilicura, son comunas, tú sabes bien, que tienen alta población de origen mapuche, pero población que, producto precisamente de la manera en que el Estado chileno los ha tratado, no se sienten identificadas dentro de esa identidad mapuche, ¿no? Entonces, ahí también hay que mirar el proceso al revés. Cuando tú consagras constitucionalmente, después tú nos contarás la experiencia, tú fuiste observador del proceso constituyente y sería bueno dar cuenta de eso también. Cuando uno consagra constitucionalmente la plurinacionalidad, uno ayuda también a que estas comunidades que están dispersas, efectivamente, logren constituirse en su propia identidad. No es que las comunidades estén totalmente constituidas y eso sea el resultado de la plurinacionalidad. Probablemente en regiones como la Araucanía sucede así, pero
hay una amplia y abanico de población de origen no solamente mapuche, sino de pueblos originarios que están producto de esta asimilación forzada, dispersa y muchas veces no autoidentificada, no reconociendo sus propias identidades. Entonces, la plurinacionalidad consagrada constitucionalmente también ayuda desde el paraguas institucional a constituir esa identidad que es muy fundamental para los países, como tú decías. Sí, quería comentarlo con una línea un poco parecida. Yo quiero creer de que es cierto de que el tema mapuche aparece en escena porque estamos en un proceso de ideologización, o sea, de polarización o en definitiva que la sociedad chilena se ha abierto a partir del fortalecimiento de los movimientos sociales y de este ejercicio de volver a poner nuestros problemas en común, se ha abierto a plantearse el modelo de país, de sociedad que tenemos. Y creo que eso es una realidad, pero también es una voluntad y un horizonte político de quienes hoy día nos situamos desde esa vereda. Ahora, creo que el debate en clave electoral tiene otro efecto, y tiene un efecto de coladero en el fondo frente a opiniones públicas construidas sistemáticamente desde las élites que ponen límites respecto de qué tanto es posible cambiar. Y para el qué tanto es posible cambiar, hoy día existen mediáticamente dos límites que burdo, porque Venezuela es dictadura, no es dictadura, y el pueblo mapuche es terrorista, no es terrorista, y son los dos límites en los cuales se hace moverse a quienes, digamos, intentan posicionarse desde el eje de cambio cambio o refundación del modelo de desarrollo y sociedad que tenemos versus restauración o fiscalización o mejoras al modelo. Y creo que justamente lo que falta para que ese debate, particularmente respecto al pueblo mapuche, pueda hacerse parte, digamos, de esta encrucijada de tensión entre el cambio y la restauración, tiene que ver justamente con este actor ausente. Y creo que la mayoría de las veces que damos este debate lo hacemos o en clave académica o con actores políticos de izquierda, normalmente intentando interpretar la voluntad del pueblo mapuche. Pero creo que hoy día el desafío que tenemos, además de poder bregar porque desde las instituciones a las que nosotros seamos capaces de llegar generemos condiciones para que estos actores se constituyan, es en el fondo cuál es el diálogo, cuál es el rol que hoy día los pueblos que efectivamente están en conflicto con el Estado chileno, porque no es un conflicto del pueblo mapuche, es un conflicto del Estado chileno con sus pueblos originarios, digamos, con sus primeros pueblos, y cuáles son los pasos que hoy día hay que hacer políticamente, más allá de las tareas institucionales, para que ese debate sea pleno y efectivamente sea con actores sobre la mesa, con capacidad de definición y de proyectar estratégicamente la resolución de esa deuda histórica que tiene el Estado chileno. Aprovecha a contarnos también, respondiendo quizás la intervención de Valentina, tu experiencia en el proceso constituyente, porque tú fuiste observador, fuiste nombrado por el gobierno de la presidenta Bachelet, precisamente, creo yo, recogiendo esta sensibilidad que tú tratas de representar, que de los pueblos originarios. Entonces hay que dar cuenta también de eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Han planteado un conjunto de cosas muy capitales. Desde luego, partiendo de lo más cercano, esta idea de la falta de una conciencia étnica y cómo este debate político puede generar una mayor identidad dentro de este sujeto, y tiene que ver con lo que preguntabas tú recién, cómo en lugar de que las élites disputen entre sí, aparezcan los actores de la sociedad, y por qué, y esto tiene que ver con la pregunta por qué no hay un gran actor indígena dentro de este debate. Lo que me es más cercano es decirte que en la construcción del Estado de Chile, de la sociedad chilena, había una violencia brutal respecto de los pueblos originarios. Una violencia brutal que significaba no la destrucción tanto de su forma de vida, sino una forma de asimilación y por lo tanto de autonegación de los mismos indígenas que fue muy efectiva. Fue muy efectiva en el sentido de que el destruir la base material, obligar a que los indígenas migraran a la ciudad, la mayor parte de los indígenas viven en la ciudad de acuerdo a los censos, y perder su lengua, la disglosia, digamos que no pueden haber más de 1 millón de mapuches, pero solo 200.000 y cada vez menos lo hablan. Estas condiciones hacen que la gente pierda su identidad, más la estigmatización, el que te avergüenza. Hasta hace poco tiempo, yo creo que todavía, pero ha bajado en intensidad, la mayor cantidad de cambios de nombres que se hacen de acuerdo a la ley de cambio de nombre eran mapuches que ocultaban su condición de mapuche. Este es un contexto que te habla de la violencia institucional y estructural en que han vivido los pueblos indígenas. En ese contexto, digamos, es este cambio, digamos, global de la diversidad el que ha permitido
que a partir de el discurso de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se constituyan actores. Estos actores como Aucán Wilcamán, en fin, o más recientemente Pedro Cayuqueo, etcétera, y otros liderazgos más locales, en fin, han sido referentes que han permitido a la élite tener como esta visión que ellos querían ocultar. Sin embargo, estamos hablando de un movimiento muy dividido y muy fragmentado, con mucha competencia interna, y que no ha logrado cosas que incluso con el mismo pueblo mapuche en Argentina ha sido más fácil. Obtener una unidad de una plataforma, estrategias comunes, aquí no ha sido nada sencillo. Y esto ha supuesto... O sea, hay un cambio que está ocurriendo, pero todavía no da frutos. Uno de los cambios en el movimiento indígena ha sido, por ejemplo, que hay muchos más liderazgos locales nuevos. No son estos grandes liderazgos los que lideran la oposición a los proyectos de inversión que se hacen sin consulta a las comunidades, sino son nuevos líderes, que sobre todo nuevas lideresas, mujeres, que han guiado estos cambios. Entonces, hay un cambio en el movimiento mapuche que está ocurriendo, pero todavía no logra cristalizarse como se cristalizó en el movimiento estudiantil. Después de tantos intentos, tantas peleas, desde Rodrigo Rocco en los 90 hasta llegar a Camila Vallejo Jackson, pasaron muchas cosas. El movimiento mapuche está ocurriendo algo similar, pero todavía no cristaliza. Y el no cristalizar es un problema porque vivimos discutiendo entre los expertos, los representantes, los agentes oficiosos, por así decirlo, de los indígenas, sin que los mismos indígenas tomen la palabra. Y esto, por supuesto, genera una serie de malas interpretaciones, de romantizaciones, de formas en las cuales nosotros queremos que los indígenas sean tal cosa, cuando los indígenas, bueno, tienen necesidades comunes, tienen procesos de cambio, tienen problemas, como todos los pueblos. Simplemente que, como todos los pueblos, también quieren la oportunidad de resolverlos por sí mismos. Y por sí mismo determinar los cambios que tienen que hacer. Entonces, una de las cosas que quiero rescatar, por ejemplo, dentro del proceso constituyente, es que fue lo que en realidad estuve más lejano, porque a mí no me tocó observarlo directamente, fue un proceso independiente, que el proceso constituyente indígena, que es curiosamente lo más sorprendente e inesperado del proceso constituyente. El proceso constituyente es un intento en general de generar un proceso de participación previa que hiciera verosímil algo que las élites, sobre todo la derecha, resiste mucho, y también actores sustantivamente conservadores dentro de la nueva mayoría, que no querían un cambio de modelo constitucional, económico-social, y el proceso constituyente está destinado a, frente a esa imposibilidad, tratar de generar una conciencia de que el cambio era posible, que había un deseo mayoritario de la población, y eso dio algunos resultados interesantes. Un proceso limitado, con muchos errores que nosotros constatamos y observamos metodológicos, pero que permitió a la gente conversar. Hubo resultados interesantes en el proceso general, la importancia del medio ambiente, etcétera, pero el proceso indígena apareció algo que no se ha ido destacado, pero que es quizá la sorpresa más grande. Fue un proceso que, en relación al proceso general, que tuvo pifias metodológicas, limitaciones, este tuvo más limitaciones y pifias porque se hizo más a la rápida. O sea, hubo mucho menos tiempo para organizarlo, para formularlo, para implementarlo. Hubo muchos cuestionamientos a la metodología en que se hizo. No fue apoyado casi por ningún actor político relevante del mundo indígena. En cambio, el proceso general fue apoyado desde Bópoli hasta lo que ahora es el Frente Amplio. Participó gente, etcétera. Hicieron encuentros locales. En cambio, el proceso constituyente indígena no fue así. ¿Qué es lo que uno podía esperar de eso? Que participara la misma gente que siempre ha estado cercano al Estado, que más bien son las clientelas de las relaciones políticas tradicionales, y por lo tanto son los que más proclives a integrarse con el Estado. Lo curioso es que el resultado de eso fue algo muy parecido a lo que podrían defender la gente que no participó en el proceso. Participaron 16.000 personas, y las conclusiones fueron que estas 16.000 personas quieren en su mayoría plurinacionalismo, quieren, por lo tanto, una nueva forma de Estado, quieren derechos políticos, quieren autodeterminación, quieren autonomía, quieren derechos territoriales, quieren derechos culturales, que más o menos lo mismo, o lo que podrían defender quienes no quisieron participar en el proceso por los problemas que ya les comentaba. Esto significa... Hay una representatividad, quizás. No diría una representatividad, pero hay una unidad de discurso, una representatividad simbólica. Es decir,
el plurinacionalismo ya no es un tema que uno podría decir son los que están afuera, los que están combatiendo directamente con el Estado. Incluso los más proclives al Estado ya saben de que o esto se transforma profundamente o no vamos a poder enfrentar esto de manera democrática. Muchas gracias. Vamos a ir un breve corte y luego volvemos con el segundo bloque de Cero a la Izquierda. Vamos a estar comentando lo que está pasando con la ley de inclusión y la nueva ley de educación pública. Estamos de vuelta en este segundo bloque de Cero a la Izquierda. Tenemos que contarle una mala noticia, la verdad, porque se tuvo que ir Valentina Olivares, tenía un compromiso distrital, como ella dice, pero quedamos aquí, vamos a conversar lo más dinámico posible para tampoco aburrir tanto los auditores, dos académicos hablando de la Facultad de Derecho, no es muy atractivo, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de ser un poquito más dinámico y vamos a concluir, Salvador, si te parece, con lo que estábamos conversando, porque, mira, hay un tema que da vuelta en torno a las cuestiones que hemos debatido, que es el tema de la plurinacionalidad, y a ver si la podemos engarzar también con los requerimientos políticos que se abren hoy día en el escenario político, y a ver si hablamos un poquito más de política. Tú dijiste al comienzo que hay dos candidatos presidenciales, Beatriz Sánchez, Alejandro Guillé, que se han pronunciado acerca de la plurinacionalidad. Pero también tenemos, como nunca, creo yo, una derecha que ha sido bastante explícita en su perspectiva, bastante conservadora, retrógrada respecto a los temas de la plurinacionalidad y al tratamiento de, ellos hablan derechamente de conflicto mapuche y peor aún de terrorismo, y las soluciones que proponen son, bueno, casi militarizar la zona, o sea, aumentar la dotación de carabineros, incluso alguno de ellos habló de llevar militares a la zona. Entonces, yo te pregunto, porque esto lo hablamos al pasillo, ¿cómo se puede instalar esta idea de la plurinacionalidad en el contexto político actual? Porque una cosa es la teoría, la academia, y otra es la realidad política.
¿Será necesario enfrentar una crisis política a nivel de Estado a partir de lo que está pasando en la Araucanía para arribar siquiera una conversación un poquito más de altura? ¿Cómo lo ves tú en el escenario más político? Bueno, lo plurinacional no solo se refiere a instalar instituciones, sino que es un método de hacer política. Y este método consiste en cooperar en lugar de conflictuar, en lugar de suprimir la diferencia, en lugar de oprimir la diferencia, aceptarla y dialogar con ella. Lo plurinacional significa en ese plano interculturalidad, tener un diálogo intercultural. Y esto en política significa tener un diálogo abierto, ser capaces de resolver en un contexto de estas diferencias históricas o de raíces tan profundas, ser capaces de sentarse a dialogar con todos, no con los amigos, no con los indios buenos, como ha insistido la Concertación. Yo soy muy crítico de esto, que un método que se instaló desde el 99, de decir aquí hay indígenas buenos, indígenas malos, hablamos con los buenos, pero los buenos son los que te dicen sí a todo. Esa es como se definen por las élites de los indios buenos. Y los malos son los demás, no son los terroristas, son los amigos o los que tienen el mismo discurso. En fin, dialogar con todos, sin exclusiones, no como la mesa de la Araucanía del año pasado, que en el fondo tuvo una participación muy reducida, no tenía a los grandes actores políticos indígenas. Dialogar con todos, como lo dice la Carta Pastoral de los obispos en el sur. Dialogar con todos significa ser capaces de sentarse con personas que han estado dispuestas incluso a realizar actos violentos para que se desistan, pero que se desistan en un sentido de generar un nuevo entendimiento, que significa reconocer derechos, crear instituciones que puedan procesar dentro de las instituciones de la institucionalidad estatal las demandas indígenas, y para que no haya personas que tengan siquiera un motivo de querer romper esa institucionalidad porque pueden hacerlo dentro de la democracia. Claro, pero también ahí quizás, hay que reconocer que lo que sucede en la Araucanía, que nosotros lo hemos tratado también de la perspectiva más inclusiva posible, de la plurinacionalidad, de los discursos más académicos, que deberían de venir en una reforma constitucional que incluyese las identidades. Pero hay que reconocer también que ahí hay intereses más materiales, bastante más concretos, ¿no? Cuando las comunidades indígenas, mapuche, que tú conocerás mucho mejor, levantan la voz, también están levantando la voz por las reivindicaciones ancestrales, que son las reivindicaciones de la tierra, que sabemos que hoy día están en manos de grandes empresas forestales. Entonces, esto lo ha dicho, por ejemplo, Gabriel Boric. Yo recuerdo mucho, él ha insistido mucho de que la solución también al problema de la Araucanía, al conflicto, llamarlo así, de la Araucanía, no el conflicto mapuche, sino el de la Araucanía, tiene que ver también con que las empresas forestales entiendan de que ellos están ocupando un territorio que no les pertenece, ¿no? Y que accedieron esto se podría construir la historia, ¿no? La genealogía de cómo accedieron en términos de propiedad a esos territorios, y es bastante oscura, digamos, ¿no? Entonces, aquí se van a cruzar intereses materiales que va a haber que estar dispuesto a conciliar. Evidentemente, no se va a poder favorecer todas las demandas, las aspiraciones de las comunidades, creo yo, pero va a haber que conciliar importantemente, y intereses económicos de grandes empresas, va a haber que decirle, señores, este no es el tipo de economía extractivista que se requiere en la región. El pueblo mapuche tiene otro tipo de economía, el mismo Francisco Buenchumilla daba cuenta de ello. Entonces, a propósito que tú introdujiste el tema político, quizás podamos contarle, tú eres parte también tienes una militancia activa en algún partido, que tú lo contarás después, el Partido Socialista. Hay que entender de que, creo yo, la solución, por hablar en términos de solución política a este conflicto de la Araucanía, va a requerir mucha voluntad política. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, cuando tú haces una crítica a la Concertación, es interesante verla en perspectiva. ¿Cómo se vería para adelante esa voluntad política? ¿Tú la ves claramente expresada? ¿Va a ver que va a demandar procesos de movilización del pueblo mapuche y de la sociedad chilena en pos de ella? ¿Cuál es tu apuesta? Lo que uno ve ahí es que gran parte de que el conflicto no se pueda resolver y que parece una escalada creciente, sin límites casi, es que hay ciertos intereses que no quieren que se termine el conflicto, y que para ello lo que hacen es precisamente establecer una lógica de guerra, una lógica de enemigo interno, una lógica
en el cual hay que excluir a este enemigo de la comunidad política para que así nunca vea fortalecidos sus derechos y nunca pueda, por lo tanto, disputarle este poder, estos recursos que ellos quieren para continuar con este modelo extractivo, este modelo tan destructivo de la naturaleza. Entonces, básicamente esto, para que el conflicto no siga cobrando más víctimas fatales, veamos este fin de semana lo que ocurrió. Sí, claro. Eran 2 jóvenes, uno de ellos fue uno de los cuales se le aplicó siendo adolescente la ley antiterrorista y después de estar 14 meses preso fue dejado en libertad por sentencia absolutoria, pero siendo menor de edad 14 meses preso en un acto de desproporción, de violencia lo estatal. Que habla de la barbarie de la ley antiterrorista, que lo hemos la dicho barbarie. Pero para hacer un dato, Chile junto con Turquía tiene el dudoso honor de ser de los únicos 2 países en el mundo que ha aplicado la ley antiterrorista a menores de edad. Y esto fue hasta 2010, incluso después, de manera subrepticia, se seguía aplicando. Y Luis Marileo sufrió eso, sufrió la violencia del Estado. Entonces, cuando vio y otros medios, que voy a hablar de este mismo medio, dice que había reproducen esta idea que hay un prontuario, que eran delincuentes natos. En el fondo se olvidan de esta historia donde estos jóvenes fueron envueltos en una violencia donde el Estado ya no era un tercero imparcial, sino que era parte de esa violencia. Entonces, para que eso termine, por cierto, hay que ponerle límite a estos intereses y el Estado tiene que ser capaz de construirse como lo que tiene que ser, un tercero imparcial que reconoce y que armoniza los derechos e intereses de todos sus ciudadanos, sin privilegiar a uno sobre otro. Por supuesto, esto tiene una connotación utópica, pero la democracia es un continuo perfeccionamiento. Entonces, esto quiere decir que el Estado tiene que ser capaz de abandonar la lógica de conflicto, de beligerancia, y ser capaz de construir una paz, pero una paz de derechos humanos. No la paz como la que quiere la paz para Araucanía, que es la paz de el orden, de la mano dura, o como decía Osandón, de correrles bala a todos, que fue lo que pasó este fin de semana. O sea, fue lo que pasó el fin de semana. Este fin de semana es la materialización de lo que Osandón estaba defendiendo. Corrieron bala a estos niños. Es decir, yo soy mucho más explícito. Los candidatos de derecha que han defendido la mano dura en la Araucanía, como Osandón y Piñera también la defendió ayer, yo creo que van a tener que empezar a hacerse responsables de la manera en que la represión política institucionalizada se está expresando cada vez más allá de lo legal, del Estado de Derecho, ¿no? Se instala una lógica de guerra que es muy difícil después de desarmar, ¿no? Y ahí yo te quiero llevar al tema que está dando vuelta finalmente, porque bueno, tú lo dijimos delante en el otro bloque, tú fuiste parte de como observador de este proceso constituyente incipiente. Nosotros lo hemos criticado un poco desabrido que lanzó el gobierno de Chile, pero que fue bienvenido, lo celebramos, pero siempre esperamos que avanzara mucho más, que fuera más inclusivo, que fuera más vinculante, ¿no? Bueno, eso está pendiente. Pero pareciese que después de 217 años de república independiente, no solamente está la necesidad de hacer una nueva constitución y una constitución decidida por sus ciudadanos por primera vez, sino va a requerir al mismo tiempo hacer una constitución que dé cuenta de manera material, real, efectiva, de este conflicto que se está viviendo en la Araucanía. De otra manera, creo yo, lo que va a pasar seguramente es la explosión, una explosión social ahí, una explosión donde los muertos probablemente los va a poner básicamente el pueblo mapuche, porque aquí hay un solo actor que está reprimiendo, que es el Estado chileno con su aparato represivo del Estado, como diría Althusser, para poner un poco académico. Entonces se trata no solamente de una constatación lo que estamos haciendo, sino quizás una urgencia. Yo creo que convendría ponerle un sentido de urgencia a esto, porque los diálogos que se han inaugurado en la Araucanía vienen de hace mucho tiempo, al menos en el periodo democrático post-Pinochet, pero la efectividad de ese diálogo es muy menor, es muy básica, no ha sido consagrado efectivamente en instrumentos institucionales y culturales y educacionales que den cuenta del conflicto y lo resuelvan. Pero es que siempre fue un diálogo entre los mismos, era la élite que dialogaba con sus proclives, por eso fueron diálogos que nunca llegaron a nada, pero en el fondo siempre terminaban reiterando o reforzando las ideas de la élite.
un diálogo verdadero, un diálogo con todos, sin exclusiones, y eso no se ha practicado hasta el día de hoy. La Concertación nunca tuvo, digamos, la fuerza o, digamos, el coraje, por decirlo claro, de instalar esto. Y siguiendo con una cosa que no quería dejar pendiente, esto es de mi militancia, o sea, el hecho de que el Partido Socialista se decantara por Guillé, por cierto, que para no ser ingenuo, tiene que haber tenido en una dimensión electoral, que era un buen candidato, etcétera, algunos que no quieren perder su poder en el Estado, pero tiene una dimensión más profunda también, sobre todo para las bases, esta idea de buscar un nuevo comienzo y ser capaces de corregir los grandes errores de la Concertación en que participó el Partido Socialista. Y uno de los más graves errores de la Concertación es precisamente, que son horrores, la aplicación de la ley antiterrorista, el entrar en esta lógica de beligerancia en un conflicto, el continuar, tratar de paliarlo con políticas asistencialistas, paternalista. Esto se tiene que terminar, como tantas otras cosas más que fueron parte de las omisiones, de las faltas o incluso ya de las complicidades de la Concertación, y ahí se juega el destino del Partido Socialista y de todas las personas que tienen ideales dentro de esta alianza. Entonces, esta es una oportunidad, un nuevo comienzo para buscar otra cosa, porque si no, por supuesto, la gente va a dejar de confiar en nosotros. Tiene buenos motivos, han habido una serie de casos de corrupción, pero creo que la gente que tiene ideales de construir un modelo social democrático que limite el salvajismo del capitalismo y haya diversidad, tiene que tener o pelear por la oportunidad de corregir eso. Entonces, esto significa, por supuesto, plurinacionalismo que le dé sentido a un reconocimiento constitucional, que no sea un reconocimiento constitucional simbólico, sino que cree derechos. Pero en cuanto al conflicto, hay que terminarlo de una manera democrática. Esto significa dialogar con todos, esto significa persuadir a los que están por las vías violentas de que se desistan de ello a cambio de generar instituciones que procesen sus demandas y que sean inclusivas. Esto significa que termine la lógica de la criminalización y que por lo menos en todos aquellos delitos que no afecten directamente a personas, el Estado sea capaz incluso de aplicar medidas de justicia transicional. La solución política es, primero, el primer ingrediente es reconocimiento constitucional plurinacional con derechos políticos. Segundo ingrediente, generar nuevas políticas indígenas, nuevas políticas de tierras con objetivos claros, transparentes, políticas de desarrollo, pero no desde arriba hacia abajo, sino tomando en cuenta que sean decididas por los mismos indígenas a partir de sus derechos. Y tercero, los aspectos del conflicto que no han dominado la agenda hasta ahora, ponerle fin a través de acuerdos que involucren a todos los actores y que signifiquen pasar de una lógica jurídico-penal a una lógica de cooperación y de acuerdo político, y eso incluso puede significar que haya ciertos delitos que podamos olvidar, pero a partir de un desistimiento, con mecanismos de justicia transicional. Es decir, aquí vamos a empezar de nuevo, construyamos nuevas instituciones, dejemos de combatir y pasemos a cooperar. Y habría que agregarle, estamos ya llegando a los últimos minutos del programa, habría que agregarle a eso, Salvador, si uno es exigente debería pedir lo que tú pediste también, ¿no? Que es un cierto reconocimiento de las fuerzas políticas que han estado en el poder, al menos post-Pinochet, las fuerzas democráticas, porque para qué le vamos a pedir a las fuerzas autoritarias que lo hagan, un reconocimiento de lo aberrante que ha sido la aplicación de la ley antiterrorista en la Araucanía, ¿no? Que además lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los 9 veces que se ha aplicado, 7 veces han sido revertidas en su sentencia, y se ha señalado que ha sido mal aplicada y discriminatoria con el pueblo mapuche. Y los otros 2 que se ha aplicado fue de un caso de un infiltrado, que es bien particular, digamos, infiltrado de carabineros en el sector. Entonces, uno exigiría un mínimo de responsabilidad política de estas fuerzas políticas, sobre todo de la Concertación, y para qué hablar de la derecha, que sigue reivindicando esa política, para ese nuevo comienzo que tú dices, ¿no? Esperemos que cualquiera sea la fuerza política que llegue al poder, esperemos democrática, esperemos nosotros del Frente Amplio, evidentemente, con Beatriz Sánchez, que ha sido muy clara en esto, pueda protagonizar este nuevo comienzo que tú señalas. Y además se esperaría un reconocimiento y un mea culpa del Estado, ¿no? Esto, recuerda tú el proceso neozelandés, cuando la reina de Inglaterra tuvo que pedir disculpas, ¿no? A los maorí por los años de conculcación de sus derechos, de aprovechamiento de sus tierras.
esos nuevos orígenes, esos nuevos tratados que se requieren, en este caso en el marco constitucionales con el pueblo mapuche y con todos los demás pueblos originarios que habitan Chile, va a requerir un mea culpa del Estado sincero, directo, concreto, ¿no? A ese nivel. Ahora, fíjate tú, lo que nosotros estamos hablando acá dista tanto de lo que uno escucha de la élite política tradicional, de Piñera, de Osandón, de la derecha al menos, y también bastante tibia, porque aparte de declarar plurinacionalidad, digámoslo también, hay que ser sincero, las fuerzas más de centro-izquierda no avanzan mucho más allá en eso, no avanzan en este programa que tú estás diseñando. Entonces, creo que hay un desafío para la sociedad civil, para el mismo pueblo mapuche, convertirse en un actor relevante, ojalá mejor organizado, para que haga valer su voz. Yo creo que eso va a ser muy muy importante en los años que quedan. Así que las últimas intervenciones, Salvador, para poder ir. Que me acuerdo de lo que tú dices, que es crucial para que esto efectivamente cambie, es que los cambios sean desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Por mucho que uno crea tener una idea de democracia, la idea de democracia, la democracia no es más democracia porque uno crea que tiene razón, porque tenga grandes ideas, porque seamos más jóvenes, porque no estemos contaminados, sino porque somos capaces de dialogar con todos los actores, de darle voz. Entonces, creo que el desafío de la nueva mayoría por rehacerse, del Frente Amplio por hacerse como una fuerza, es que no nos creamos que nosotros tenemos una verdad, sino que vamos a conversar con el actor, porque es la única manera en que nosotros podamos reorientarlo, hacer que sea parte de la democracia, que hablen los mapuches, que no hablen los políticos a nombre de ellos, que no consideremos ni que son buenos salvajes, ni que son violentos, sino que son lo que son un pueblo de ciudadanos como nosotros. Sí. Como todos los otros. Un pueblo que requiere constituirse además, porque no está dado. Tiene que armarse, rearmarse, tiene todo para hacerlo y esperamos que lo haga, y creo que es un bonito desafío planteárselo. Así que nos dedicamos a esto, ¿no? Nos olvidamos un poquito de la ley de inclusión, va a haber tiempo en nuestros programas para debatirla, pero creemos que tanto debate simplón y por el aire ameritaba un programa más a fondo respecto al tema de la Araucanía, y agradecemos al Salvador Millaleo, que es un representante fiel de esa problemática y luchador además por aquella. Así que gracias por este programa y nos vemos en un próximo programa de Cero a la Izquierda. Gracias, Salvador. Gracias a ti, Ricardo.